Bien, vamos a dar inicio a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo vamos a hacer orando al Señor para que Él nos guíe, Él nos abra la puerta de su palabra y Él nos enseñe en este día. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por sus bondades, por permitirnos, Señor, un día más poder, Señor amado, bendito Dios de los cielos, estar en esta escuela dominical para aprender de su palabra, esta enseñanza, Señor, que usted nos está entregando, Señor amado, para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, Señor amado, para poder comprender y entender, Señor amado, bendito Dios, Señor eterno, toda su enseñanza, entender todos sus misterios, Señor amado, algo, Señor, que muchas veces, Señor amado, nos cuesta comprender, pero a través de la enseñanza de la escuela dominical, usted nos aclara, Señor, muchas, Señor amado, dudas que tenemos a veces y muchas también incertidumbres, Señor, a través de su palabra, de su enseñanza. Dirija a usted esta escuela dominical, bendiga a todos los hermanos que se conectan para aprender de su palabra, Señor, eterno Dios, que usted nos dé la gracia, la sabiduría y usted nos abra puerta de su palabra, Señor, se lo ruego todo por Jesús nuestro Salvador, amén. Demos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, para este día la enseñanza se encuentra en el libro de Gálatas, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6 al 10. Ahí está la lección. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 al 10. Tenemos la lección y el texto está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ahí está el tema y ahí está hoy día lo que el Señor nos va a entregar. Así que si usted en su casita pueda buscar, pueda tomar su Biblia, si no tiene Biblia o Nuevo Testamento, porque ahí también están estos dos libros, como es los libros de Corintios y el libro de Gálatas, para que usted también pueda seguir junto con nosotros la lectura de la lección para este día. Bien, si usted lo encontró, voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios bendiga la lección. Vamos a leer entonces el texto que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, el que siembra generosamente también segará. Dios bendiga entonces la lectura de la lección y también del texto sagrado. Dios nos revista de su gracia, Dios nos abre puertas de su palabra, de esta enseñanza que tenemos. Ya usted sabe que estamos en el último capítulo del libro de Gálatas, donde nos ha venido enseñando el Señor, diferentes formas, diferentes maneras, aclarándolo ciertas cosas. Empieza este libro, fíjese usted que empieza, bueno, como siempre el apóstol cuando escribe las cartas hace un saludo a todos los que se encuentran en esos lugares, y cuando ya va el versículo 6 habla de
de algo que estaba ocurriendo, porque si usted en los Gálatas, y tiene por título, encabezado el versículo 6 hacia adelante, hasta el 10, no hay otro evangelio. Empieza a enseñar él porque lamentablemente habían entrado algunos enseñando otras cosas o tratando de judaizar a los Gálatas. Querían introducir lo que era lo que hacían los judíos, era la circuncisión y una pila de actos religiosos que ellos hacían, y ellos querían hacer que los Gálatas hicieran lo mismo que ellos, y ahí donde el apóstol Pablo está un poco aclarándole, un poco molesto. Dice que esta carta, el apóstol Pablo está un poco molesto con los Gálatas porque se estaban apartando de lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios hacia nosotros, que nada merecíamos. Nosotros no merecíamos estar considerados en la salvación, no merecíamos nada de eso, pero Dios en su infinita misericordia nos regaló esto para que nosotros estuviéramos incluidos también en el plan de salvación. Amén. Por lo tanto, no teníamos que cumplir ningún rito de los judíos, no teníamos que cumplir nada. Y esto, si nosotros vamos al libro de Corintios, ¿verdad? Ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, ahí también nos habla, ¿verdad?, de qué es lo que teníamos que, o qué tienen que hacer, los gentiles. No tenían por qué judaizarse, sino que tenían que guardar, ¿no es cierto?, abstenerse de hacer sacrificio de los ídolos, de comer sangre, de fornicación y una pila de cosas. Eso era todo. No había que implantarle la ley judaica, porque el apóstol Pablo está diciendo, si nosotros, los judíos, nunca la cumplieron, entonces ¿por qué quieren que otros la cumplan? Si nuestros padres, dijo, no la cumplieron, ¿por qué nosotros tenemos que cumplirla? De ahí comienza este libro, ¿verdad?, esta enseñanza a los Gálatas. Él dice que estoy maravillado, está diciendo que estoy sorprendido, estoy, no sé, un poco admirado porque ustedes de repente se cambian de que lo llamó por gracia, por misericordia, siguiendo otro evangelio, otra enseñanza. No hay otro evangelio. Dice, no hay otro evangelio, no hay otra forma de llegar a Dios hoy día, en ese tiempo y hoy día también, a través de Jesucristo. No hay que guardar el día sábado, no hay que guardar ningún rito mosaico de todo lo que ellos hacían. Ya no hay que hacer eso. Lo único que tenían que guardar de la ley ellos eran dos cosas, que en el fondo era una, pero que Jesús la dejó como en dos cosas: amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo a ti mismo. Y de esto, dijo Jesús, depende la ley y dependen también los profetas, la enseñanza. Amén. Amor. Eso es todo, nada más. Que Dios nos bendiga. Amén. Nosotros los gentiles, obviamente los judíos querían judaizarlo, entraron algunos enseñando esto no se hace, menospreciando la enseñanza del apóstol, diciendo que el apóstol estaba en contra de toda esta enseñanza, y no era así, pues. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque el apóstol enseñó es que la salvación se obtenía a través de Jesucristo. Y para nosotros los gentiles, esa es la forma, no tenemos otra forma. Y varias cosas que ellos habían ido dejando de lado, porque en aquellos tiempos y en estos tiempos también se introducen a las congregaciones, a la iglesia, algunos perturbando, ¿verdad?, la congregación, trayendo otra enseñanza o, ¿no es cierto?, impidiendo que los hermanos puedan ganar bendición, porque cuando un hermano en la congregación hace, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios y hace lo que Dios le enseña, obviamente, ¿verdad?, que se va a mantener en el camino, cumpliendo con varios... cumpliendo usted con varias enseñanzas
que están en la Biblia, ¿verdad? Que no es una cosa inventada por el apóstol, ni inventada tampoco por los demás, ni por los pastores de esta era. Eso de dar, de ofrendar para los siervos del Señor, entregar lo que llamamos nosotros el día del diezmo, no está de ahora. Jesús cuando mandó a los 70, él le dijo: no lleven alforja, no lleven comida, no lleven nada, vayan porque el obrero es digno de su salario. O sea, él le dijo: ustedes vayan y ustedes lleguen, ¿verdad? Allí se preocuparán de darle a ustedes, proveerles las necesidades. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces el apóstol, ¿verdad?, empieza enseñando eso, empieza enseñando estas cosas, ¿verdad?, en esta clase, como en las distintas clases que se fueron alargando, ¿verdad?, el mismo tema, diferentes, ¿no es cierto?, conceptos de la palabra del Señor. La semana pasada el título ¿verdad?, de la lección, de la enseñanza, restaurando con amor. Él está restaurando con amor, dice, hablando, enseñando, ¿verdad?, lo que debían entender, donde le habla, ¿no es cierto?, del amor, y le habla de estas cosas importantes, dice usted, para que ellos pudieran comprender y entender esto, ¿verdad? Le habla restaurando, lo está restaurando con amor, o sea, le está hablando con cariño, aunque parte un poco molesto, ¿verdad? Un poco allí ofuscado porque se van, lamentablemente, hasta el día de hoy. Esto pasa en la iglesia, aparece uno, dice: no, el pastor de aquí está mal, esto no se hace, esto no está mal, no se debe hacer, y la gente empieza a irse a ese lado, y no van siguiendo a quien les ha enseñado, quien estuvo allí cuando necesitaron más del Señor. Pero hoy día aparecen algunos, como todavía aparecen algunos, hablando en contra, que esto no se hace, que esto no hay que hacer, que esto no hay que hacer. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces, aquí tenían este problema, ¿ves? Y probablemente alguien le dijo: no tiene por qué ustedes darle comida, por ejemplo, a los apóstoles, a los predicadores. No tiene por qué usted darle. Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso él comienza esta enseñanza, a veces estoy diciendo: el que es enseñado en la palabra, a quien se está enseñando, el discípulo, dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Que Dios nos bendiga. ¿Qué está diciendo? Usted está siendo enseñado, usted haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe. Que Dios nos bendiga. Es decir, si usted tiene algo, ¿verdad?, invite a su, ¿verdad?, a su enseñador. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su Amén. Gracia. Dice lo que tenemos acá como guía: en el caminar nuestro hay tropiezos, como cargas que hay que llevar, y a veces se hacen pesadas. Cuando nos encontramos en esas situaciones es cuando anhelamos que alguien se ponga de nuestro lado y nos ayude a sobreponernos. Fuera del Señor, que siempre está ahí con nosotros, fuera del Señor necesitamos a alguien más. Tenemos al Señor, ¿verdad?, que nos ayuda, ¿verdad?, a sobreponernos, nos da ánimo el Señor, pero también necesitamos a alguien más, algún hermano, amigo, ¿verdad?, que le diga: no importa, mi pastor, yo estoy con usted, vamos adelante, no haga caso a estos comentarios, no haga caso a estos otros comentarios, de este no se preocupe, déjelo nomás, a su tiempo tendrá el pago. Que Dios nos bendiga. Como los que se levantaron contra Moisés y Aarón, Coré, su familia y todos los que le siguieron, se levantaron y ¿no es cierto?, alborotaron a otro grupo más para irse contra Moisés, contra Aarón, ¿verdad? Y allí usted ve lo que le ocurrió. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿no es cierto?, hasta este tiempo, hasta ahora, ¿no es cierto?, nos encontramos que hay tropiezos, como hay cargas que hay que llevar, y a veces se hacen pesadas. Imagínense ustedes, el trabajo del apóstol Pablo no fue fácil, fue muy difícil, muy cuestionado también su ministerio, porque hubo algunos que
por decirlo en palabras de este tiempo, lo hicieron pedazos con comentarios contra él, ¿verdad? Yendo a la iglesia, ¿no es cierto? Incitando a los hermanos, sobre todo los corintios, que no aceptaran, que no lo reconocieran, que no hicieran caso a su enseñanza, porque se habían metido otros, ¿no es cierto?, allí encubiertos para, ¿no es cierto?, querer ellos tomar el mando de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Entonces, para él fue pesado, para él que tuvo que lidiar en eso, en ese tiempo, con gente que no conocía al Señor. Para él fue más duro, más difícil, porque él tuvo que ir a predicar donde nunca se había hablado de Jesús. Nosotros en este tiempo tenemos un poco más de, por decirlo así, facilidad de predicar el Evangelio, porque la mayoría, yo creo que un 80%, al menos de los chilenos, tienen conocimiento un poco, han oído el Evangelio, han oído testimonios, conocen un poco del Señor. Entonces a veces se hace por decirlo así, más fácil predicar el Evangelio. Pero también hay uno encubierto que se mete en la iglesia intentando a la gente que se vaya contra el apóstol, que el apóstol le está enseñando, que Dios nos bendiga. Él está diciendo, bueno, no le hagan caso a ustedes, a los que vienen a decirle, no, ustedes no tienen por qué preocuparse, no sé, de que él tenga o no tenga comida, eso es problema de él. Y aquí está diciendo el apóstol, le está diciendo, no es así. Que Dios nos bendiga. No es así. Porque si Jesús le ordenó a los discípulos, vayan a predicar y no lleven nada. No lleven comida, no lleven nada ustedes. Vayan, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, si Jesús lo enseñó, que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos revista de su gracia. Jesús lo enseñó. ¿Verdad? El apóstol Pablo también a los corintios le dice nosotros, a ustedes nos preocupamos de atenderlo en lo espiritual. Será mucho para ustedes que ustedes nos atiendan a nosotros en lo material. Si nosotros nos preocupamos de estar con ustedes, de hablarles del Evangelio, de hablar de Cristo, sería una carga, sería algo molesto para ustedes que ustedes nos proveyeran lo material a nosotros para poder vivir, para seguir viajando. Que Dios nos bendiga, para seguir extendiendo el Evangelio, ¿verdad? Y él toma, por ejemplo, me parece a los que Dios nos bendiga. Amén. Toma, por ejemplo, a un pueblo que era muy pobre, ¿verdad?, pero que hacían ofrenda y pidieron, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo le pidieron que hacerlos participar a ellos de ofrendar, porque el apóstol le dijo, no, ustedes no ofrenden, los macedonios, ¿verdad? El apóstol, no, ustedes no, los macedonios eran pobres, como nación, no sé, y los macedonios le dijeron que no les privara a ellos de también ganar bendición, por decirlo así, como hoy día, y ellos de sus pobrezas, ellos de lo que no tenían hicieron ofrenda para que el apóstol Pablo viajara, llevara también, ¿no es cierto?, el apoyo a la iglesia en Jerusalén, que estaba viviendo momentos difíciles, había muchos hermanos con muchas necesidades. Entonces ellos pidieron también ofrendar, poder también dar un aporte. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. En acá siempre decían un óvulo de amor. Que Dios nos bendiga, sea una cantidad de amor, lo hacían con amor. Que Dios nos bendiga. Entonces él está enseñando, porque los Gálatas se habían introducido algunos, ¿verdad?, tratando de perturbar, ¿verdad?, y menospreciar a los enseñadores, como hasta el día de hoy lo hay. Vuelvo a reiterar, lo hay, hasta el día de hoy hay muchos que van diciendo, no haga esto, no ofrende, no de diezmo, no de nada, que trabaje, el pastor tiene familia, tiene hijos, que se dedique, que trabaje, o si es joven. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos revista de su gracia. Pero aquí, ¿no es cierto?, está diciendo que el apóstol, ¿no es cierto?, está diciendo que ¿no es cierto?, que ellos necesitaban preocuparse y tener tiempo disponible para enseñar, para leer la palabra del Señor, para prepararse. Que Dios nos bendiga en la oración, en la lectura de la palabra, para poder llevar, ¿verdad?, la enseñanza a la gente.
Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces vamos a tener tropiezos de distintos tipos, de distintos índoles, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es lo que a veces dificulta que la iglesia crezca. A veces cuesta que la iglesia crezca porque el enemigo se introduce, ¿verdad?, y hablando cosas que van contrario a la enseñanza del Señor, y lamentablemente nosotros los seres humanos somos tendientes a hacerle caso más a lo contrario que quien lo está enseñando. Que Dios nos bendiga. Seguimos pronto nos desviamos. Los Gálatas prontamente se desviaron, se alejaron de aquel que por gracia los llamó, aquel que los llamó por la fe, no por obra de la ley. Ellos no conocieron a la salvación por la obra de la ley, porque por la ley nadie fue salvo. La ley no salvó a nadie. Que Dios nos bendiga. Quien salva es la gracia, el regalo de Dios. Que Dios nos bendiga. Es caminar, es no tener que cumplir ciertos ritos para llegar a Dios. Es solamente aceptar a Cristo el Señor. Eso es todo lo que hoy día nosotros como cristianos, ¿verdad?, hicimos, y los que, ¿no es cierto?, aceptamos a Cristo. No tuvimos que guardar el día sábado, no tuvimos que circuncidarlo, no tuvimos que hacer ninguna fiesta religiosa, solamente, ¿no es cierto?, aceptar a Jesucristo el Señor. Amén. Ahí está todo hoy día. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces el apóstol está diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. No os engañéis. A veces queremos, los mentimos nosotros mismos, nos engañamos nosotros mismos. No, lo voy a hacer esto, total. Dios me ama. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Dios dice: no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Por ahí, ¿no es cierto?, dice, el que siembra escasamente va a cegar. Le ponemos un ejemplo: si usted quiere cosechar papa, ¿qué tiene que hacer? Sembrar papa. Si quiere cosechar harta, ¿qué tiene que hacer? Sembrar harto. Porque no pretenda sembrar 1 kilo de papa y quiera cosechar 100 sacos de papa, no lo va a lograr. O no quiera usted que el sembrado le dé por otro si usted sembró trigo. No puede. Si usted sembró trigo va a cosechar. Si sembró harto, va a tener harto. Si sembró poco, va a cosechar poco. Y probablemente no le va a alcanzar, ¿verdad?, para la temporada que usted necesita, mientras viene el otro proceso nuevamente de preparar la tierra, de volver a sembrar y para volverse a cegar, cosechar, como llamamos nosotros. Que Dios nos bendiga. Entonces, no os engañéis, no nos engañemos a nosotros mismos, de verdad, diciendo: no lo voy a hacer, total, Dios tiene que bendecirme. ¿Ha escuchado alguna vez usted eso? Yo lo he escuchado de muchos hermanos. No, es que Dios tiene que bendecirme. Es que si Dios quiere que yo vaya para alguna parte, tiene que darme Él. Y no es así, pues. No es que Dios tiene que bendecirme. No es que si Dios quiere que yo vaya a donde Él me mandó, cuando tendrá que darme para los pasajes. No es así, pues. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Si Dios nos va a bendecir, y la palabra del Señor nos dice que Dios nos bendice, ¿verdad? Y ahí en el Deuteronomio, el Levítico, tenemos la bendición de la obediencia. Vamos a ser bendecidos al salir, al entrar, en el campo, en la ciudad. No va a faltar el pan, la despensa siempre va a estar, ¿no es cierto?, allí bendecida. Y todo lo que pongamos en mano va a ser bendecido, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos revista de su gracia. Como ahí en ese libro, en Deuteronomio, el Levítico, dice: bueno, hay que obedecer los preceptos, los mandatos de Dios. Y el ofrendar no es de ahora, y el dar para la obra del Señor y el apoyar a quienes están enseñando en la palabra no es de ahora, viene de Moisés, de Josué. Cuando Josué le tocó repartir las tierras a las tribus, la única tribu, disculpe, que no tuvo heredad fueron los levitas. Porque de los levitas estaban los sacerdotes y salían también los cantores. Entonces ellos no le dieron tierra, por decir una palabra, una parcela, para que ellos la trabajaran y ¿no es cierto?, y le hicieran producir, porque ellos tenían que dedicarse exclusivamente, ¿verdad?, a todo
lo que era lo religioso de esa época. Estaban preocupados de prender las lámparas, de tener el aceite, de preparar los panes para hacer los sacramentos, tenían que prepararse para todo. Entonces ellos no iban a poder estar preocupados de lo espiritual, si también tenían que estar preocupados de lo material, de trabajar. Entonces, ¿cuál fue la ordenanza de Dios? Bueno, todas las demás tribus van a traer sus primicias. Todas las demás tribus van a traer, se cosecharon, no sé, pues 100 sacos de trigo, bueno, 10 son para la tribu de los Leví. Todos, de otros papas y así, todos llegaban allí con eso para que ellos tuvieran cómo mantenerse en la carne para dedicarse a lo espiritual. Amén. Que Dios nos bendiga. Ese era el deber de las demás tribus. En este tiempo también, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Vemos que el apóstol Pablo lo dejó todo, su trabajo, su buena posición, todo, y obedeció a Cristo, ¿verdad? Y siguió el camino del Señor, y obviamente, ¿no es cierto? Bueno, él nunca se quejó, él siempre dijo que estaba acostumbrado a tener harto, a tener poco, a pasar hambre, a vivir en pobreza. Para él no era un problema eso, o no era un menoscabo. Él ¿verdad? No sufría por eso. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos revista de su gracia. Pero cada lugar que iba, lo trataban, en casi todos los lugares que fue predicando, lo trataron bien. Tuvieron algunos pueblos como los Gálatas que no es que lo recibieron bien, pero después, cuando él ya tuvo que seguir su camino y dejó allí instituido una iglesia, vinieron otros a cambiar todo y a enseñar otras cosas. Que Dios nos bendiga. No, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Que Dios nos bendiga. Dios nos reviste. Si hablamos en todo, podemos hablar de lo espiritual, podemos hablar, ¿verdad?, en lo dadivoso que somos para la obra del Señor y para tantas cosas. Muchos creen que la obra del Señor se mueve solamente por fe. Tenemos fe, siempre hemos tenido fe, echamos mano a la fe. Y cuando no hay nada, tenemos fe que Dios provee, y Dios provee. Amén. Tenemos, ¿no es cierto?, la fe, oramos, decimos, hermano, vamos a hacer un trabajo por fe hoy día, vamos a juntar, necesitamos tanto dinero para hacer esto otro. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Y quiero decir una cosa, generalmente nosotros los pastores, cuando menos dinero tenemos, se nos ocurre construir o hacer cosas. Cuando menos dinero tenemos, cuando no hay recursos, ya, hermano, vamos a hacer esto. Y no hay ahorro, no hay nada, pero echamos mano a la fe y conversamos, y ¿no es cierto?, instamos a la congregación, y hermanos que aman la obra del Señor, yo pongo tanto, yo pongo esto. Que Dios nos bendiga. Y empezamos a trabajar a veces cuando no hay nada. Dios nos bendiga. Dios nos ayuda a nosotros. Entonces, qué importante para nosotros entonces es poder, ¿no es cierto?, entender, ¿no es cierto?, esto que debemos también, ¿no es cierto?, aportar de nuestros recursos y de todo, también para la obra del Señor. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que Dios nos bendiga. Amén. El que siembra para la carne, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne se corrompe. Que Dios nos bendiga. Y el que se preocupó en toda su vida de darle gusto a la carne, se va a dar cuenta que van a pasar los años y ya van a llegar ya, ¿verdad?, a la tercera edad, como llaman hoy día, y van a mirarse y van a dar cuenta que su cuerpo se ha desgastado, que su cuerpo se ha arrugado, que su cuerpo ya no tiene la misma fuerza, y todo lo que invirtió en él, ¿dónde está? Que Dios nos bendiga. Amén. Porque no va se preocupa aunque vaya y haga lo que haga, ¿no es cierto?, por mantenerse joven. Va a llegar el momento en que va a llegar también los años, como dijo Jesús. Que Dios nos bendiga. Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dijo ayer en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los malos años o los malos días, antes de todo aquello, y digáis, no he tenido en ello contentamiento, porque va a llegar el tiempo malo, va a llegar el tiempo, ¿verdad?, en que van a venir, como decimos nosotros aquí en Chile,
los achaques, las enfermedades. Se va a empezar a cortar la vista, vamos a empezar a doler los huesos, vamos a empezar a caminar lento, se nos van a, lamentablemente a la mayoría, vamos a perder, ¿no es cierto?, las piezas dentales y vamos a empezar a quedar sordos, ya la voz no va a ser la misma, ya nuestros pasos van a ser más lentos. Entonces, si nos preocupamos toda la vida, ¿qué vamos a cegar de la carne? Nada. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu segará vida eterna. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Más el que siembra para el Espíritu, dice, el Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. El que siembra, dice, para ¿no es cierto?, para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir con eso? El que se preocupó de la carne, ¿verdad?, va a ir como el rico, va a ir al Jade, allí a la sepultura, ¿verdad?, a un dolor de tormento. El que se preocupó del Espíritu también va, como decimos nosotros, a morir o a dormir, como dice el Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia? El que sembró para la carne, como el rico, sembró para la carne, se preocupó de hacer banquete, comer bien, y mire usted dónde llegó. Y el otro no tenía nada, el otro estaba en el seno de Abraham, vida eterna. Que Dios nos bendiga. Así que no queremos decir con eso que usted no se alimente, no, si tiene que alimentarse, pero no se afane en darle el gusto a la carne, porque a veces hacemos eso, nos afanamos en darle el gusto a la carne, mire, y eso nos lleva a nosotros a perdición. Que Dios nos bendiga. Amén. Aquí hay que complementar, nosotros los cristianos debemos complementar las dos cosas. Preocuparnos de nuestro cuerpo, claro que tenemos que alimentarnos, pero también preocuparlo del Espíritu. También debemos sembrar para el Espíritu, servir al Señor, hacer la obra del Señor. Amén. Cosa que cuando partamos de esta tierra, vamos, ¿no es cierto?, al lugar donde nos está esperando, ¿verdad?, el Señor allí, todos los que ya han partido. Que Dios nos bendiga, porque sembrar para el Espíritu vamos a cegar vida eterna con Jesucristo el Señor. Vida eterna con Cristo el Señor, que es muy diferente, ¿no es cierto?, a lo que dice la palabra del Señor. Allí en San Juan 5, versículo 28-29, dice que todos se levantarán. Uno para vida eterna y otro para vergüenza perpetua. Que Dios nos bendiga. Todos lo levantaremos. Todos. Todos, porque todos tenemos que levantarlo. Así es la palabra del Señor. Uno, lo dice allí también Daniel en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que al final del tiempo, todos los que duermen en el pueblo se levantarán. Todos se levantarán. Amén. Uno dice para gozo eterno y el otro para vergüenza perpetua. Que Dios nos bendiga. Amén. Si nosotros nos preocupamos de sembrar para el Espíritu, obviamente cuando nos levantemos, ¿verdad?, allí vamos a gozar de la vida eterna con Cristo el Señor. Vamos a gozar de ese lugar y ya no habrán estas preocupaciones, ni las aflicciones, ni nada. Entonces procurémonos sembrar para el Espíritu. No es que no se preocupe de la carne, ¿no? Si tiene que ayudarse, si se siente, ¿no es cierto?, un poco enfermo, ora al Señor, clama al Señor, y si tiene que ir allí a los médicos terrenales, vaya, pero no sea su objetivo el cuerpo, la carne, no, es que la carne va a hacerlo bien, que la carne aquí, y las cosas del Espíritu, y el Espíritu lo dejamos de lado. Que Dios nos bendiga. El preocuparse de la carne, dicen Corintios, es muerte, pero el que se preocupa del Espíritu es vida y paz. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga esta enseñanza. No nos cansemos, pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. ¿Y a quién tenemos que hacerle el bien? ¿Solamente a los que no hacen el bien a nosotros? Al que no nos hacen el bien, también tenemos que hacerle el bien a nuestros enemigos. Por eso dice, amarás a tu Dios. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importar si son hermanos en la fe, no importar si son de nuestra iglesia, si son de otra congregación, si es gente que no conoce al Señor, poder también amarlo y también, ¿no es cierto?,
poder ayudarlo, no desmayarse. Lamentablemente nosotros somos así, pues, ayudamos un poco y después ya, no, que trabaje, esté flojo. Y a veces la gente no es porque sea floja, porque no encuentra, o Dios lo está probando a nosotros como cristianos, si tenemos amor, tenemos misericordia con los demás. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos revista de su gracia. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si tenemos, así que según tengamos oportunidad, la oportunidad que tenga usted, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos, pero mayormente a nuestros hermanos, a los evangélicos, como llamamos nosotros, los cristianos. Si vemos a alguno en alguna necesidad, hagamos el bien. Tendámosle la mano. Que Dios nos bendiga. No se ve usted que por ahí, ¿no es cierto?, hay un dicho o proverbio, le podemos llamar: hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, hoy día yo lo hago por ti, mañana alguien lo puede hacer por mí. En un momento no voy a encontrar nadie está, dice usted, ajeno a no tener que pasar a veces algunas dificultades, algunos problemas, nadie. Todos estamos sujetos a tener luchas. Cuando a veces creemos que vamos bien, viento en popa, bien, de repente viene, ¿no es cierto?, la prueba, ¿verdad?, y nos tira abajo para ver cómo estamos. Y vamos a necesitar una mano amiga. Vamos a necesitar una palabra de algún amigo de aliento, ¿verdad?, que nos diga: hermano, estamos con ustedes, estamos orando, aquí hay, mire, a lo mejor no será mucho, pero algo se puede hacer. Nadie es tan pobre para no poder ayudar a otro, y nadie es tan rico para que no necesite ayuda de alguien. Siempre vamos a necesitar a veces una mano amiga. Así que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga su enseñanza. No nos cansemos, puede hacer el bien. Que nadie le venga a usted a arrebatar la bendición, que nadie a usted le venga a decir: no haga esto. Hoy día se usa mucho la palabra, el diezmo, que es tan importante para nosotros, para dedicarlo 100% a la obra del Señor. Y alguien: no diezme nada, ¿cómo se le ocurre? Que Dios nos bendiga. Una experiencia cortita para terminar. Un hermanito que venía de allá de Concón, estaba aquí en San Fernando. Entonces un día llegó a la iglesia, estábamos un día en oración hace muchos años atrás, estábamos orando y llegó él, y cuando terminamos de orar los paramos y me dijo: pastor, quiero conversar con usted. Sí, dígame, hermano. Yo soy hermano Miguel, caminaba allá en Concón con el pastor López, yo tenía una empresa, ganaba mucho dinero, entregaba mis diezmos, y un día dijo, estaba con mi hermana en la Venta Mandonce, y yo empecé a hacer el cheque para entregar mis diezmos, mi pastor, y de repente dijo, mi hermana me dice: oye, ¿y por qué estás haciendo ese cheque? Y él le dijo: no, estos son los diezmos para mi pastor. Y la hermana le dijo: oye, con esa cantidad de plata vaya a ser rico ese hombre, tú, ¿cómo se te ocurre? No seas tonto. Y él dice que tiene la reunión, no le dijo nada, pero se checa la cartera, la chequeta adentro, y se fue para la iglesia. Y vio con toda la intención de entregar sus diezmos, pero cuando va en la fila de despedirse, a entregar los diezmos, viene la hermana, la voz de la hermana a la mente: no seas tonto, ¿cómo se te ocurre? No lo entregué, me dijo. Dijo: no, la próxima reunión, ahí sí que lo entrego, el día no me la va a ganar, tampoco. Pasaron los días, pasaron los meses, nunca más diezmé. ¿Sabes lo que me aconteció, pastor? Me dijo que perdí todo. Perdí mi empresa, perdí mi hogar, perdí mi familia. Ahora estoy aquí en San Fernando cosechando manzanas y comiendo sentado en los terrones y mojado hasta la rodilla con el rocío del pasto en las mañanas. Que Dios nos bendiga, que nadie a usted le arrebate la bendición. Dios nos ayude, Dios le bendiga. Para Dios que vive sea toda honra y toda gloria. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su gran amor, por su gran misericordia, que nos concede, Señor, una vez más, de poder, Señor amado, estar en esta escuela dominical y haber escuchado la enseñanza de su palabra. Esta, Señor amado, eterno Dios, que nos enseña, Señor eterno de la gloria, Padre amado, Señor, que podamos, Señor amado, allí hacer partícipes a los que nos enseñan de lo que nosotros nos llega a nuestras manos. Poder, Señor amado, allí hacerles participar de este bien para que tengan el tiempo, Señor amado, y se dediquen a la lectura de la palabra, a la oración, cosa de cuando tengan que enseñarlo, sean llenos de su poder, de su Espíritu Santo. Señor, gracias. Bendiga esta enseñanza, bendiga a mi hermano, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.